So can we start, Sylvia? Please, Anna. Okay. Let me just open here. Bom, bom dia, boa tarde a todos e todas. Eu vou dar alguns recados de como vocês devem escolher o canal correto, e esse recado vai ser nas 3 línguas, então peço um pouquinho de paciência, tá? Hello, everyone. Before we officially start the event, I will explain how you should choose the channel for the translation. And this message, I will repeat it in English, Spanish, and Portuguese, so I ask for a little patience. Hola a todos y todas. Antes de comenzar oficialmente el evento, voy a explicarles cómo se debe elegir al canal de la traducción. Este mensaje lo voy a repetirlo en portugués, español, en inglés, y por lo tanto pido un poquito de paciencia. As we all know, the event will be held in English and with simultaneous translation to Spanish and to Portuguese. There's a bar below that you can see a small globe, and there it's written interpretation. If you click there, you can choose the language you want to hear the event, okay? So if you choose the channel English, you will listen everything in English, in Portuguese, and Spanish, okay? Just one more thing. You have to mute the original audio, so the experience here will be better for you, okay? Okay, let's go for español. El evento se brindará en inglés con traducción simultánea en español y al portugués. Hay una barra abajo que tiene interpretación y ustedes deben elegir en qué idioma quieren escuchar la charla. Si haga clic en el globo y vas a ver inglés, portugués y español. Si eliges español, va a escuchar todo en español. Si eliges portugués, va a escuchar todo en portugués. Y si eliges inglés, va a escuchar todo en inglés. Es importante que también hagan el mute original audio, porque la experiencia en la charla va a ser mejor para ustedes, ok? Vou lembrar todo mundo que o evento vai ser em inglês, né? E vocês podem escolher em que idioma vocês vão escutar, inglês, português ou espanhol. Na barrinha de baixo aqui do Zoom tem um pequeno globo escrito interpretação ou interpretation. E se vocês clicarem nele, vai ter a opção de línguas. Então, se vocês escolherem inglês, vocês vão escutar tudo em inglês. Se vocês clicarem em português, vocês vão escutar tudo em português. E se vocês escolherem o espanhol, vão escutar tudo em espanhol. É importante que vocês escolham um canal e também que mutem o áudio original, que é a opção de baixo, porque isso vai melhorar a experiência de vocês, ok? So, now it's Sylvia time. Thank you, Ana. I will switch to English. Gracias, Ana. Voy a pasar a inglés para que ustedes tengan tiempo de evaluar o revisar el canal apropiado. Y también queremos asegurarnos de que todos tengan la traducción. Por lo tanto, bueno, pasemos a inglés. Mi nombre es Silvia Casanova. Soy profesora de investigación en la Universidad de Sao Paulo. Y también soy parte de la organización o el equipo organizador KRCA. Es un placer estar aquí y empezar nuestra segunda iniciativa en la red QRCA este año con el mini curso en investigación cualitativa en contabilidad. Voy a compartir o vamos a compartir algo de información con ustedes. Le voy a pedir a Douglas que nos muestre la presentación. Aquí vemos cuántas personas somos y de dónde. Tenemos 176 registros de 14 países. Por lo tanto, estamos contentos de ver una comunidad multicultural y multilingüe y que nos permite romper barreras del idioma. Quiero resaltar la importancia de esta iniciativa. Tenemos el apoyo de la consolidación de la red de investigación
Y en este mini curso estamos participando de manera activa. Ya hemos tenido otros eventos como este, así que por favor compartan información con sus colegas. Otro punto importante es que es- esta es una comunidad colaborativa de investigación, por lo tanto necesitamos apoyo para hacerlo posible. Aquellos que quieren unirse o estar a bordo con nosotros son bienvenidos. Pueden registrarse en nuestra página web. Voy a compartir con ustedes en nuestro chat el enlace a nuestra página web. Segundo, los documentos para unirse se van a hacer disponibles en junio y de tal manera que ustedes puedan aplicar a nuestros programas, unirse y también que podamos compartir perspectivas críticas sobre nuestra investigación. También estaré dejando el enlace en el chat. Para este mini curso queremos recordarles a todos ustedes pues que preferiblemente utilicen el chat para compartir sus preguntas en el idioma en el que ustedes se sientan más cómodo. Y si publican o ponen sus preguntas en español o en portugués, vamos a traducir utilizando una herramienta tipo, una herramienta gratis de traducción. Entonces arrancaremos a las 3, a las 3 p.m. hora Brasil, 1 p.m. hora colombiana. Voy a presentarle al profesor Evan Drum. Él es profesor de contabilidad en la Universidad Laval en Cape City y es un investigador altamente comprometido en el tema cualitativo. Lo que busca la investigación cualitativa es entender mejor las características claves en las vidas diarias de los contadores públicos sobre cómo toman decisiones y sobre cómo sobrellevan las situaciones difíciles. En el 2019, la Asociación de Contabilidad Canadiense trabajó con un enfoque para hacer aportes importantes en el mundo de la contabilidad. El profesor Yves es editor de esta organización y es un editor asociado de la investigación de contabilidad de Canadá. Sin más demora, sin más preámbulo y esperando pues que todo el mundo haya encontrado los canales apropiados para la traducción, voy a invitar al profesor Yves Gendron para que nos dé su magistral conferencia y también gracias a todos por unirse. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes esta tarde, haciendo algo que es bastante inusual para mí, lo cual es dar un mini curso frente a 100 o más de 100 personas en Zoom. Esto es algo que yo no hice o nunca he hecho en el pasado. Como resultado del COVID, hemos tenido que apelar a estos recursos. Así pues que el propósito de esta reunión esta tarde, hay muchos objetivos, pero he identificado tres objetivos principales. Primero que todo, a través de este mini curso, indirectamente generaremos conciencia en los participantes sobre la red investigativa, la cual es una plataforma, una red en la cual creemos que va a ser muy importante para los investigadores cualitativos que puedan trabajar en Latinoamérica o que estén interesados en Latinoamérica. Así que
vamos o traten por favor de hacer su mejor esfuerzo para promover la red y hacer que la red pueda crecer, porque necesitamos su ayuda realmente en esto. También generar conciencia en los participantes sobre la variedad de la investigación cualitativa. Voy a empezar con asegurarme de que la mayoría de la gente, o bueno, entender que la mayoría de la gente no son expertos en este tema y la idea es aprender más sobre los diferentes tipos de investigación cualitativa. Así que este es uno de mis objetivos principales y finalmente espero que a través de este mini curso algunas personas puedan decidir convertirse investigadores cualitativos, así pues que tal vez asegurarse o reforzar su compromiso. Este es mi objetivo final, mi último objetivo. Ahora, unas palabras sobre mí. Como Silvia mencionó, soy investigador cualitativo, pero digamos como una línea especial en el sentido de que durante mi PhD, la mayoría de las clases, los cursos que yo asistí fueron cualitativos, pero me alejé de este mundo, el cual no era suficientemente interesante para mí, y en lugar de ello, hice una disertación basada en investigación cualitativa. Y de lo que voy a hablar esta tarde, básicamente lo descubrí, la mayor parte de ello después de mi PhD, y he sido beneficiado de manera importante desde que adquirí el conocimiento al cual ustedes van a estar expuestos esta tarde. Bien, aún unas palabras más sobre mí. Esto es algo tal vez importante. Cuando terminé mi PhD, mi primer trabajo académico fue en la Universidad de Alberta. Alberta es una provincia de Canadá, así que aquí fue mi primer trabajo. Es una universidad que tiene mucho reconocimiento en Norteamérica y los criterios para poder ser promovido, si se quiere decir de esa manera, y no ser despedido, son muy altos. Así que es un sistema típico norteamericano que es bastante exigente. Y bueno, fui contratado ahí. No estoy seguro por qué decidieron contratarme, porque en ese momento no tenía ningún tipo de publicaciones. Era un poco frágil porque mi PhD no era muy pacífico. Así que yo era consciente de los nuevos criterios que básicamente eran publicar por lo menos 2 artículos en uno de los am, 5 principales diarios de habla inglesa, lo cual no es muy fácil para los investigadores, porque de esos 5 hay 3 que están en Estados Unidos y en ese momento estaban cerrados a la investigación cualitativa. Entonces, yo pude de una manera racional, o pude haber decidido participar en esta investigación cuantitativa para maximizar mi campo de acción, pero había decidido no hacerlo en el campo cuantitativo, así que me comprometí a la investigación cuantitativa, listo para, o cualitativa, perdón, listo para acceder o para correr el riesgo de no cumplir o no publicar lo suficiente y al final ser despedido. Pero realmente yo estaba muy comprometido como investigación cualitativo. Me quedé ahí y bueno, tuve éxito en publicar investigación cualitativa en diarios principales. Una de las fortalezas de la investigación cualitativa es la habilidad de innovar o por lo menos
de desarrollar declaraciones innovadoras. Entonces, mi primera publicación en US NCAR no fue tan difícil de lograr. Después de mi tesis tuve más dificultades, pero los documentos, los artículos en mi disertación fueron aceptados en el tercer o cuarto mes, algo así. Bueno, fue bastante, digamos, rápido. Ahora, actualmente soy coeditor de las perspectivas cualitativas de contabilidad y la investigación de contabilidad contemporánea, lo cual significa que yo dediqué una porción importante de mi tiempo en evaluar y examinar el trabajo de otros. Ahora, en lugar de escribir mis propios artículos, básicamente, muy a menudo, 2 o 3 días a la semana, evaluaba el trabajo de otras personas, de personas que deseaban publicar en estos dos diarios. Y lo que yo evalué era información cualitativa. Entonces, estoy en el proceso de convertirme en un experto en evaluar investigación cualitativa. Por lo tanto, lo que voy a decir el día de hoy y el próximo mes es básicamente el resultado de experiencia de evaluación significativa. Bien, esto se efectúa en Zoom y por alguna razón, desde el principio del COVID, traté de evitar las diapositivas porque lo hago en mis propias clases, en mis propios cursos presenciales y utilizar diapositivas en Zoom, traté de evitarlas y trato de evitarlas y es lo que voy a hacer el día de hoy. Así que voy a hablar y también voy a ponerles en pantalla los dos artículos de los que voy a hablar esta tarde. Entonces voy a enfatizar en algunos aspectos del trabajo Jen Rom y Bill Settle. El propósito es que la gente sepa las diferencias claves entre los diferentes tipos de investigación cualitativa. Bien, ahora vamos a proceder. Bueno, si tienen preguntas, algunas personas me enviaron preguntas y las voy a ver más tarde, hoy más tarde. Y si tienen preguntas mientras hago mi charla, la mejor manera de hacer las preguntas es a través del chat, en el botón a través del chat, pero no podré ver el chat y hablar a la vez. Entonces, si uno de los coorganizadores puede eventualmente decirme si hay preguntas y luego entonces las podré responder. Bien, entonces, como Silvia indicó, utilicen por favor el chat para compartir sus preguntas. Bien, entonces hagámoslo. Bien, voy a compartir primero que todo. Esta página de nuestro trabajo. Vamos a ver si se muestra. Primero que todo sobre el contexto en el cual escribimos esto. Bien, creo que es importante, que es una parte importante. La investigación cualitativa en contabilidad, por lo menos en Norteamérica, o en la contaduría. Has- Hasta los 90 fue poco desarrollado, especialmente en Estados Unidos, pero también a cierto nivel en Canadá. Ahora que unas pocas personas, una cantidad de personas estaban haciendo este tipo de trabajo, pero no eran tantas. Y alrededor de 2000, 2011 o 2012, el entonces editor de
Este diario, Journal of Practice and Theory, JPT, contactó a mi colega y me contactó a mí para ver si estábamos interesados en supervisar el desarrollo del foro especial o el tema especial de investigación cualitativa en este diario, en este journal. Parecía sencillo, pero realmente no lo es. AJPT está en los ojos de todos los estadounidenses, de los profesionales en contaduría. Así que no es lo mismo como la revisión de contaduría. Es definitivamente un diario significativo y no muchas personas, antes del 2015, no muchas personas estaban o podían publicar investigación cualitativa en este diario. Así que yo publiqué uno de los artículos en AJPT en el 2004 y fue uno de los primeros artículos en publicarse en ese diario. Básicamente, este diario estaba interesado en investigación conductual con mucho interés en investigación. Por algunas razones, uno de los pocos estadounidenses a quien le gusta viajar fuera de Estados Unidos. A esta persona con la que yo trabajé lo conocí en la Asociación Europea de Contaduría y nos reunimos cada año desde entonces. Robert va allá cada año y ahí fue donde lo conocí, hablo con él me conoce, lo conozco, conoce mi trabajo. Así que Robert nos contactó, el director del diario, e inmediatamente sabía que era para algo importante y Michael y yo decidimos hacerlo. Entonces recibimos algunas misiones, finalmente 3 artículos se aceptaron y que fueron publicados en esta parte del diario en mayo del 2015. Y los 3 artículos que hemos aceptado son investigación interpretativa en términos de paradigma, investigación interpretativa positivista, la cual es un gran paso para el diario y necesitábamos escribir en ese diario o escribirlo en ese diario. Y básicamente yo tenía la idea de escribir como algún tipo de hoja de ruta para poder explicar al lector, a las personas que leían el diario AJPT, quienes no sabían nada sobre investigación cualitativa, qué significa investigación cualitativa y cuáles son los diferentes tipos de investigación cualitativa. Entonces, la idea era dar una hoja de ruta para poder tener sentido con este tema tan extraño para ellos, este mundo extraño para ellos. Y la disciplina en la que nos enfocamos fue en auditoría, pero realmente era bastante, digamos, fácil extrapolarlo a la contabilidad financiera, porque estos son paradigmas, no importa en qué área esté. Si estamos en contabilidad financiera y se está haciendo investigación cualitativa, lo que voy a decir esta tarde es que aplica a lo mismo de si usted es de una autoridad fiscal. Lo mismo en cualquier otra área de contabilidad o contaduría. Y por eso proveemos este curso a diferentes perfiles. Ahora, y esto se publicó en el 2015 y desde entonces este editorial se citó de manera significativa, lo cual es un indicio de que se jugó un papel significativo en orientar a las personas en relación con la investigación cualitativa. Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a comentar algunas partes
del editorial, teniendo el tiempo, yo soy consciente del tiempo, son las 2 o 3:38 dependiendo de su zona, de su uso horario, así que vamos a manejar el tiempo. Empieza citando a Anthony Hopwood, quien ha jugado un rol clave en fundar la organización de contabilidad o investigación de contabilidad en 2006. Antes de 1976, la investigación cualitativa está muy subdesarrollada, por lo menos en el mundo anglosajón, en lo que tiene que ver con investigación de contaduría. Había algo de investigación, pero no estaba específicamente enfocada en eso. Así que Anthony Hopwood empezó el diario en 1976. La idea era de convertirse en un punto de referencia importante, líder en la investigación de contabilidad y el entendimiento a nivel cualitativo. En 1979, él escribió y editó un artículo con esta frase acá, que básicamente es importante entender cuál es el potencial de la investigación cualitativa en los ojos o a los ojos de la investigación de contaduría, generalmente hablando. Sin una investigación orientada hacia describir y entender los sistemas contables en acción, en otras palabras, investigación cualitativa, yo siento que el estudio conductual y organizacional de la contabilidad cada vez más va a existir en nuestro ambiente. Si la investigación cualitativa no está ahí para desarrollar un entendimiento con bases sobre qué es lo que ocurre en la práctica, entonces los otros investigadores conductuales, investigadores de archivo, donde el riesgo de desarrollar investigación que no esté basado, se corre ese riesgo de hacer una investigación que no esté basada en la realidad, en la práctica real. Así que en la mente de Anthony Hopwood, la investigación cualitativa tiene un gran potencial en desarrollar un entendimiento con bases en el mundo de la contabilidad. Así pues que me pareció que, o nos pareció que era útil empezar el editorial con esta frase. Ahora, algunos otros aspectos en los que quiero enfatizar. Bien, y la investigación cualitativa podría ser útil para la investigación cuantitativa. Sí, cuando mucha gente utiliza la palabra explorar, así pues que la investigación cualitativa tiene la capacidad de explorar un territorio de alguna manera virgen y luego más adelante los investigadores de archivo o conductuales se involucran en el desarrollo de otros tipos de conocimiento sobre este territorio que ya ha sido explorado. Pero sería un error controlar o decir que esta investigación cualitativa es solo exploración. Es mucho, mucho más importante que solo la exploración. No tiene que depender en los investigadores cuantitativos para utilizar nuestros resultados o hallazgos. La investigación cualitativa es o tiene sus propios criterios de qué es una buena investigación, tiene sus propios diarios, su propio liderazgo. Así que es bueno si los investigadores cuantitativos se unen a nosotros, pero no dependemos de la participación o de su involucramiento para hacer un trabajo legítimo. Y eso nos permite legitimarnos. Eso es lo que quería resaltar acá.
Bien, esto fue lo que mencioné. Lo que intentan evitar los investigadores cualitativos especialmente es el riesgo de ver las cosas de una manera muy reducida cuando echamos un vistazo a los datos. Los investigadores cualitativos tienden a enfatizar la flexibilidad, como permitir lo inesperado. Uno puede empezar un proyecto con un objetivo dado y luego, en medio de la recopilación de datos, se entiende que, ok, mi primera idea realmente no es tan interesante, pero en los datos que he recopilado hasta ahora, este tema es realmente fascinante. Así que voy a cambiar mi idea o mis ideas. Los investigadores cualitativos deben tener este tipo de actividad, de este tipo de actitud, de no ser de mente cerrada. Bien, permítanme continuar. Lo que quería hacer era promover un multiculturalismo de métodos, o sea, en otras palabras, promover. Estamos tratando de incitar una vista amplia de que tiene sentido ser ricos en términos de la diversidad de los métodos investigativos. En otras palabras, es un gran error pensar que podemos entender un fenómeno complejo, tal como la contaduría o contabilidad, dentro de un abordaje, un único abordaje de investigación. Si uno quiere hacer una ecuación estructurada, entonces la comunidad investigativa, es bueno que hagan esto, pero van a estar poniendo todos sus huevos en la misma canasta. Y eso sería un gran error, una epistemología del error. Entonces, siempre es bueno abrazar la diversidad de investigación en términos de métodos, de teorías, etcétera. Bien, la investigación cualitativa es diversa, ¿sí? Eso es lo que estoy enfatizando acá. Es diversa, está fragmentada. La fragmentación significa que existen muchos abordajes dentro del mundo de la investigación cualitativa. Pueden ocurrir conflictos dentro de los investigadores cualitativos. El conflicto no necesariamente es malo, podría ser bueno en términos de generar cambios, en términos de innovar, pero el punto clave es que la investigación cualitativa es compleja y es caracterizada por la presencia de diferentes paradigmas. Recordemos que es un paradigma. Un paradigma es una manera de entender el mundo y una manera de entender cómo debemos efectuar la investigación en este mundo. Un paradigma tiene unas perspectivas ontológicas y epistemológicas, mm, o unas vistas epistemológicas en la investigación. Así pues que los paradigmas básicamente pueden ser comparados con la fe en diferentes religiones, si se quiere hacer de esa manera, pero hay algunas creencias básicas que informan cada paradigma. Y los filósofos han definido de que no podemos probar, racionalmente hablando, de que un paradigma sea superior a otro. Bien, entonces existen diferentes paradigmas
pero ninguno de ellos está por encima de los otros, a pesar de las declaraciones hechas por algunas personas. Bien, básicamente este párrafo de acá es uno de los objetivos que Michael Power y yo hemos tenido. Proveer de alguna manera una hoja de ruta a los estudiantes de doctorado y también a investigadores quienes están buscando ser investigadores cualitativos en relación con el panorama de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son los diferentes tipos de investigación cualitativa para poder tener un sentido de cuando se empieza a leer la investigación cualitativa y a los investigadores cualitativos? Esta tarde vamos a enfatizar dos de estos paradigmas, el paradigma positivista y el paradigma interpretativo. Voy a enfocarme más en el paradigma positivista. El próximo mes, tal vez, o el próximo mes lo haremos para el paradigma interpretativo. Este es el primer paradigma de la investigación más crítica. Me, me tomaría a mí mucho tiempo hacer esto. Probablemente dentro de un año que ustedes tengan la necesidad de otros métodos o paradigmas, solo me pueden contactar y voy a hacerlo nuevamente. Bien, bien, creemos o creímos que era importante derrumbar ese paradigma al principio de este, de, de este estudio, algunos estereotipos, derrumbar esos estereotipos sobre la investigación cualitativa. Aquí está el primer estereotipo. La investigación cualitativa es muy riesgosa para los investigadores más jóvenes o jóvenes, dado a las restricciones típicas de los procesos de promoción o niveles a nivel académico, lo cual es fácil de derrumbar. Simplemente echen un vistazo. Yo fui a la Universidad de Alberta y me, me permitieron publicar 3 artículos en estos 3 diarios principales, 3 artículos cualitativos. La investigación cualitativa tiene una fortaleza clave, la cual es la innovación. Es más fácil convencer a los revisores, a los lectores de que lo que yo hice es nuevo, novedoso e interesante si hago la investigación cualitativa, lo cual no pasa si hago investigación am, cuantitativa o de manera convencional. También la facilidad de acceder a la publicación. Hay muchos investigadores cuantitativos quienes quieren publicar en los mismos 6 o 7 diarios, pero el número de investigadores cualitativos es mucho menor, lo cual significa que no es más fácil, que es más fácil distinguirse de toda una multitud. Así que este primer estereotipo es fácil de am, derrumbar. Y el segundo estereotipo ya lo mencioné. La investigación cualitativa no solo es un precursor de la investigación cuantitativa. Podría ser a veces, pero no tiene que serlo. Bien, podemos desarrollarnos de manera independiente del mundo de la investigación cuantitativa. Bien, y el último estereotipo. Algunas personas ven la investigación cualitativa como menos seria, menos rigurosa, más improvisada que la investigación cuantitativa, lo cual es un trabajo serio. No es cierto.
definitivamente no es cierto. Y es tan difícil publicar investigación cualitativa como lo es la investigación cuantitativa. Entonces, en esos estereotipos, en los que especialmente estudiantes de doctorado y maestría ven en la investigación cualitativa, definitivamente son esos estereotipos y es fácil básicamente derrumbar esos estereotipos. Lo que yo le digo a los estudiantes de doctorado y maestría, a los que les enseño, les digo, asegúrense tener un buen entendimiento de los diferentes tipos de contabilidad o investigación de gestión de la contabilidad. Y luego ustedes podrán decidir qué tipo de investigador o en qué tipo de investigador me quiero convertir. Quiero convertirme en un investigador cuantitativo especializado en experimentos de laboratorio, por ejemplo. O si quiero convertirme en un investigador cualitativo, quien va a efectuar entrevistas con profesionales de contaduría. Esta pregunta es esencial. Se trata de la identidad, de qué tipo de investigador quiero ser. Para poder responder esa pregunta, se debe tener un buen entendimiento de los diferentes tipos de investigación que existen. Si solo se está expuesto a la investigación cuantitativa, se estaría perdiendo una carrera muy interesante, eh, importante, sobre investigación cualitativa si no se sabe que existe. Así que esa hoja de ruta que suministramos podría ayudar a aquellos estudiantes de doctorado, de maestría, a obtener conocimiento sobre el mundo de la investigación cualitativa, los diferentes tipos de investigación y luego tomar una decisión sobre qué tipo de investigador quiero ser. Bien, es una decisión fundamental, esencial y debe ser una decisión sabia. Diferente a imponer un grupo de creencias a alguien que no tiene, digamos, otra opción o de que no tiene otra opción. Bien, la hoja de ruta básicamente está expresada a través de esta tabla 1. Las diferencias entre la investigación cualitativa, positivista y constructivista. Constructivista es lo mismo que investigación interpretativa. Entonces, antes de que yo empecé a analizar, o antes de empezar a analizar esto, es importante saber que la investigación cuantitativa, la mayoría de ella, es básicamente positivista. En el dominio de la investigación cuantitativa, la mayoría de la investigación que se hace allá es positivista. Es más fragmentada en el campo de la investigación cualitativa, donde tenemos investigación positivista o interpretativa o constructivista y crítica, investigación cualitativa crítica. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esta columna, un espíritu positivista. Pero también voy a contrastarlo con el otro extremo, el cual es el espíritu constructivista. Entonces, cuando desarrollamos esta tabla, creímos que tendría sentido empezar con un enfoque metodológico, porque la mayoría de los investigadores, para la mayoría de los investigadores es más fácil tener una idea de qué es positivismo y constructivismo si nos enfocamos en la metodología antes. Esta fue la decisión que Mike y yo tomamos. Entonces, en el mundo positivista, el enfoque de los métodos es en
alcance, amplitud, en examinar el fenómeno con una muestra grande, con una gran población. Mientras el espíritu constructivista es lo opuesto. El enfoque es desarrollar un entendimiento en profundidad. El enfoque es la profundidad. Por supuesto, son estas dos palabras, amplitud y profundidad. Son referencias significativas en términos del paradigma y hay un contraste entre los dos paradigmas. La amplitud significa que para el positivista, la palabra está compuesta de, o el mundo está compuesto de, no sé, la gravedad, digamos, en el ser humano. El positivista ve el mundo social como ser gobernado por leyes y estas leyes tienen un efecto amplio, no solo afectan a un individuo, sino que nos afectan a todos. Entonces, por ejemplo, en economía, la ley de la oferta y la demanda. Cuando la demanda sube y la oferta está igual, se queda igual, el precio disminuye y bueno, el precio cae. Y esto aplica a cualquier sociedad contemporánea. Sí, dado a esa ley que aplica de manera extensiva a una gran categoría de personas y situaciones, entonces tiene sentido obtener datos de una perspectiva amplia para poder tener una idea del nivel al cual la ley o la teoría aplica o no al mundo empírico. Para el espíritu constructivista es lo opuesto. Para desarrollar el entendimiento, creemos que el mundo es muy complejo, impredecible, por lo tanto, no se puede entender a través de leyes. Lo que necesitamos hacer en lugar es desarrollar un entendimiento profundo y enfocarnos en uno de los dos casos para poder desarrollar conocimiento. Bien, la segunda dimensión es el énfasis analítico. Entonces, los positivistas tienden a estar interesados en la causalidad, lo cual estudian directamente, está bien, pero lo que analizan típicamente son esa relación de causa y efecto, y esta causa y efecto básicamente son el resultado de estas leyes generales que mencioné antes. Entonces, si las leyes de causa y efecto existen, eso significa que la conducta humana es predecible. Bien, entonces la predicción es muy importante en el mundo positivista. Y los investigadores van a depender de estas predicciones para poder desarrollar conocimiento a través de lo que es conocido como el método deductivo hipotético. Entonces, el propósito es luego desarrollar algunas teorías para poder desarrollar hipótesis sobre el mundo y luego el investigador va a recopilar datos para poder ver el nivel al cual los datos son coherentes o no con la hipótesis. Esto se llama pruebas de hipótesis o ensayo de hipótesis.
En otros, la realidad es externo a la mente. Este es un punto de vista ontológico aquí sobre la realidad social. Así pues que la realidad existe fuera de nosotros. Es externa a la mente. Si se tienen los dispositivos apropiados, vamos a poder capturar esta realidad para desarrollar conocimiento sobre ella. Si queremos que esto funcione, necesitamos buscar la objetividad. Bien, la objetividad es esencial, es central en esto. Con las personas que lo hacen de una forma positivista, tales como la ciencia, básicamente tratan de imitar lo que está en la física y en la química, de utilizar la misma mentalidad, de utilizar de alguna manera los mismos dispositivos para desarrollar el conocimiento. La flexibilidad está bien percibida en la columna positivista. Su conocimiento busca una generalización empírica. La generalización es una preocupación clave para los positivistas. Y en términos del estilo de escritura, los positivistas típicamente buscan, siempre tengo dificultad pronunciando esta palabra. Para que ustedes sepan, en Quebec el idioma principal nuestro am, es francés. Entonces se me dificulta pronunciar. Es brevedad. Voy a explicarlo en unas pocas palabras. Concisión. En el artículo se encuentra un poco más definida. Pero esta es la columna positivista. La columna constructivista básicamente es lo opuesto. Cuando la gente participa en investigación constructivista o interpretativa, creen que la causalidad no es obvia. Cuando vemos el trasfondo de la vida organizativa, encontramos que las cosas se hacen desarrolladas, se hacen desordenadas, complejas, así que se necesitan otros métodos para entender la realidad. Y este método básicamente está predicado en profundidad o en un entendimiento a profundidad. Entonces significa lo que significa. En profundidad significa que si yo quiero entender el mundo de mejor manera, debo tratar de meterme profundamente en el fenómeno en el que quiero estudiar a través de uno o varios casos, no cientos de casos. En el mundo constructivista, la realidad está socialmente construida. Esto es importante. La realidad no existe puramente fuera de nuestra mente, es socialmente construida. No tengo el tiempo para profundizar mucho en esto, pero este es un supuesto clave. La subjetividad es percibida como algo en el mundo interpretativo, algo importante. La objetividad es imposible. De acuerdo a esta columna, la objetividad es imposible, la subjetividad permea el proceso y es un activo en el proceso. Permite al investigador confiar de su imaginación para poder desarrollar mm, puntos de vista sobre el fenómeno. Ahora, la flexibilidad es una referencia a la investigación interpretativa. Voy a darles a ustedes un ejemplo. Es una característica, es un sello. A la X, pero en el medio de la recopilación de datos cambiamos nuestro objetivo y
en lugar decidimos estudiar Y. Y la generalización no es una preocupación para el investigador interpretativo, porque cada fenómeno es único, entonces no hay necesidad de tener una creencia o de buscar una generalización empírica. Y finalmente, en términos de la cantidad de palabras, cuando alguien escribe un artículo, no podemos buscar artículos cortos cuando hacemos investigación interpretativa porque estamos intentando dar cuentas de la complejidad de los fenómenos del mundo real. Así que necesitamos muchas palabras para poder desarrollar el conocimiento sobre este fenómeno o sobre estos fenómenos. Lo cual es un problema cuando se quiere publicar un artículo o en un diario donde hay un trabajo de 7.000 palabras o una limitación de 7.000 palabras para poder publicar. Típicamente varía entre 12.000 y 20.000 palabras. Es casi imposible realmente lograr las 7.000 palabras porque como investigador cualitativo probablemente se va a tener o se va a haber recopilado muchos datos. El mundo es complejo, se necesita desarrollar un entendimiento de los patrones claves, de nuevos datos, y no se puede hacer, una persona no lo puede hacer en 7.000 palabras. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con... Sí, bien. Creo que voy a pausar aquí para ir a lo que tiene que ver con Power y Gendron. Quiero saber si hay preguntas, preguntarle a Silvia si hay preguntas, si tenemos algunas preguntas y también algunos comentarios. Estoy pensando en compartir con usted o, todas, por compartirlas todas o prefiere que lo haga una por una. Una por una. Entonces, de Luis Antonio Marcelino, actualmente en Brasil no es tan fácil publicar un artículo cualitativo. Aún existe la necesidad de transformación. Tal vez si nos puede hacer un comentario sobre la transformación que usted ha estado presenciando y esos cambios hacia tener más apertura a publicar documentos cualitativos. Sí, bien, es una buena pregunta. Incluso la investigación o los investigadores cuantitativos, la mayoría de ellos en algún punto del tiempo, los investigadores cuantitativos se dan cuenta de que sus métodos tienen límites de en lo que nos pueden dar un entendimiento. Y es bastante frecuente cuando yo hablo con una cantidad de investigadores de que la mayoría de ellos les gustaría haber sido capacitados a algún nivel o haber sido expuestos de alguna manera a investigación cualitativa porque se sienten restringidos, se sienten limitados en su investigación, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, no es que la mayoría de los investigadores cuantitativos sean intolerantes a la investigación cualitativa. Mi experiencia indica que es más que realmente no tienen conocimiento de qué se trata. Y cuando leen, algunos proyectos investigativos son difíciles de leer. Cuando tratan de leer uno de esos artículos complejos y tratan de entenderlo, no entienden tanto, no están cómodos con él, porque no logran captar lo que la persona piensa o el escritor piensa. Entonces, la mayoría de la investigación
o los investigadores cuantitativos son sensibles, suelen tener una perspectiva clave de un desarrollo de conocimiento más amplio. Ahora, luego, como mencioné, si uno tiene el espíritu de la investigación cualitativa, esta persona estaría muy triste si se convierte en un investigador cuantitativo, porque entonces no va a haber mucha fe involucrada en lo que la persona está haciendo. Por lo tanto, yo aconsejaría a aquellos estudiantes de maestría, quienes están teniendo una introspección de ellos mismos, de sus creencias, sobre qué espíritu tienen. Si ustedes tienen el espíritu de investigador cuantitativo, está bien. Conviértanse en un investigador cuantitativo, pero si tienen el espíritu de una persona cualitativa, la cual tiene probabilidades, lo cual es posible escribir, si le gusta leer, escribir, le gusta leer fuera de la contaduría, contabilidad, le gusta hablar con la gente, si es curioso, curiosa sobre la práctica, entonces podría ser que tiene el espíritu de un investigador cualitativo. Entonces, no se convierta en un investigador cuantitativo. Estamos hablando de su vida, de su carrera. También la investigación cualitativa tiene una fortaleza clave, la cual es innovación. Bien, creo que yo publiqué el primer artículo cualitativo en AGPT en 2004. No es mi mejor artículo, lo reconozco porque ese artículo cambió de manera significativamente como resultado de algunas restricciones, limitaciones del editor y de los revisores, pero, pero es el primer artículo cualitativo, o sea, entonces es factible cuestionar a los diarios. Entonces les envío a AGPT, un artículo largo, como de 20.000 palabras, donde estaba tratando de hacer dos cosas. Primero que todo, describir lo que los auditores estaban haciendo y también hacer una teoría en una manera socialmente construida. Entonces, tal vez los revisores de AGPT les gustaba esta parte descriptiva y luego decían, ok, tal vez tratan de aceptar esta parte social, pero realmente no disfrutaban esa teorización social, pero me pidieron reescribir o revisar eh, el, el artículo para que fuera más descriptivo y eso fue lo que yo hice, pero fue un primer paso. Los diarios cuantitativos o los diarios de asociaciones necesitan ser probados, necesitan recibir ah, aplicaciones cuantitativas. Y un día, bueno, así es como se hace el progreso, a través de probarlas los límites. Y hay indicios de eso cuando se va a una conferencia sobre contabilidad, sobre investigación de contabilidad en Brasil, donde hay muchos investigadores cuantitativos y grupos de investigadores cuantitativos. Se está en una sesión con dos artículos cuantitativos y luego su artículo cualitativo está ahí. En la sala hay un editor asociado de uno de estos diarios, la mayoría cuantitativos. Luego el editor al final de su charla va a venir y le va a hablar y le va a decir, ¿sabe qué? Bueno, me pareció interesante. ¿Por qué no aplica con uno de sus artículos a nuestro diario y vemos qué podemos hacer? Entonces, se puede lograr el cambio
en maneras pequeñas e impredecibles. Tal vez estoy siendo muy optimista acá, pero a la vez parcialmente se relaciona a mi propia experiencia. Entonces, la pregunta es muy buena. Podría hablar por horas de esto, pero bueno, tenemos limitaciones de tiempo. Así que, Silvia, ¿tienes otra pregunta? Tenemos muchas preguntas, muchas preguntas. Entonces, de Pedro Gil, ¿cómo la investigación cualitativa es factible en los diferentes abordajes para resolver el problema de ser fragmentados, como usted resaltó? ¿Cómo pueden diferenciar y evaluar los lectores la calidad de una investigación cualitativa para poder decir, esta es una investigación buena o esta no es una investigación buena? Bien, esta es fácil. Cada columna de la tabla que les estaba mostrando implica diferentes criterios de calidad. Y antes de terminar, voy a tomarme unos 10 minutos, mostrarles a ustedes. Les voy a resaltar algunas cosas que hablan muy bien desde una perspectiva positivista. Entonces, cada paradigma tiene sus propios criterios de calidad. Si su artículo interpretativo es evaluado a través de criterios interpretativos, entonces está bien. Si su artículo interpretativo es evaluado a través de criterios positivistas, entonces habrá un rechazo mortal, pero a la vez sería un error epistemológico. Si queremos ser justos con la gente, debemos evaluarlos de una manera condensada en, fuera del paradigma de donde se está ubicado. Bien, la siguiente pregunta. Pablo Vero Jr. Hemos estado luchando por algún tiempo contra el trabajo de la investigación cualitativa, la mano de obra de investigación cualitativa, como creemos que es desinformante. Vemos a los positivistas como esos que abren la puerta a ese abordaje de investigación crítica, por lo menos en Brasil, mientras tratan de hacer todos los abordajes cualitativos positivistas o con criterios positivistas. ¿No cree usted que sería mejor si nos deshacemos de este etiquetado cualitativo versus cuantitativo? Bueno, un comentario interesante. Mucha gente cuando se refieren a investigación interpretativa y crítica utilizan la palabra interdisciplinaria o investigación contable interdisciplinaria, lo cual significa contabilidad interpretativa y crítica o investigación sobre contabilidad interpretativa y crítica. Pero bueno, este es un buen comentario. Nombrar las cosas como las nombramos es importante. Es importante para cualquier investigador cualitativo especialmente. Pero estoy de acuerdo con usted, pero en algunas situaciones aún utilizo cualitativo cuantitativo porque siento que es más conveniente para mucha gente, pero estoy de acuerdo con usted. Hay algunas limitaciones importantes sobre quedarnos solo con la palabra cualitativa y oponerlo a la cuantitativa. Las cosas son más complejas que eso y tal vez será mejor hablar solo de paradigmas. La, el paradigma positivista funcionalista y luego el otro paradigma y de esa manera será más sencillo, pero depende de los diferentes públicos a los cuales se esté dirigiendo. Silvia, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente es de Sandra. Escucho sus puntos de vista relacionados a la razón. Hay solo una manera correcta de ver, hacer y etcétera. Se hace valioso para ser correcto y bueno. Tal vez abrirse a entender las emociones y cómo contribuyen
a la evaluación individual y colectiva, y eso permitiría a la gente hacer una investigación más comprometida, considerando la evidencia de una manera costosa. ¿Cómo se evalúa el juicio de los colegas? Es importante crear auditores que tengan sentido. Sí, es una pregunta interesante. Como editor, siempre nos arriesgamos a rechazar el artículo que podría haberse convertido en un buen artículo. Lo que yo intento hacer entonces intento seleccionar a los revisores quienes creo que sean justos. Es inevitable que todos tengamos nuestros sesgos inconscientes. Estamos sujetos a eso también. Cuando alguien quiere publicar un artículo sobre un tema el cual no es muy bien conocido para la lectura típica del diario, los lectores típicos del diario, o cuando alguien quiere depender de algún tipo de métodos, el cual no es muy bien conocido a los lectores del diario, entonces esta persona debería intentar desarrollar algún tipo de gráfico explicativo en palabras sencillas sobre por qué es importante ver las cosas de esta manera para poder reducir la probabilidad de que el artículo sea rechazado, porque la gente no va a entender lo que la persona está intentando hacer. Así que obliga cualquier tipo de innovación, de tratar de explicar la diferencia, de convencer a alguien de que hay otras formas de ver el mundo, otras formas de hacer investigación. Así que no creo que haya dado una buena respuesta, pero no soy muy bueno improvisando. A pesar de las circunstancias, es lo mejor que puedo hacer. Tengo una propuesta para usted porque tenemos muchas preguntas y yo sé que usted quiere hablar sobre el segundo artículo. Tal vez podemos compartir con usted esas preguntas, tomar notas de ellas y enviárselas para nuestra segunda sesión. ¿Qué opina? ¿Sí? Hagamos eso, sí. Porque necesitamos terminar a las 4:30, hora de ustedes. Sí, 4:30. Tenemos 30 minutos. Ok, voy a, voy a empezar con el otro artículo y luego vamos a obviar algunas de las preguntas y después las respondemos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Perdón, hice algo mal. Voy a tratar de compartir nuevamente. Cada vez que yo le enseño a mis estudiantes aquí en Zoom, cometo algunos errores en términos de poder compartir pantalla. Bien, este es Bill Settle. Es un estudio positivista cualitativo. Es uno de los mejores que he visto en los últimos años.
conozco el artículo porque básicamente he aceptado he aceptado en investigación contemporánea, pero la primera versión del artículo era bastante fuerte, ya era bastante fuerte. Y esta es una ilustración muy buena de la investigación cualitativa positivista en su mejor versión. Y para decir eso necesito tener criterios positivistas en mi mente, porque si le echo un vistazo desde el punto de vista de la investigación interpretativa, no es tan bueno, pero a través de los ojos positivistas, esto realmente es muy bueno. En el abstracto tenemos la trama básica del artículo, los hallazgos claves, si se quiere decir de esa manera. Asumo que la gente por lo menos puede echar una lectura rápida, pero lo que haré debido a que no tengo mucho tiempo es que quiero enfatizar algunas características positivistas de ese artículo, las cuales pueden ser fácilmente resaltadas en el título. Colaborar con los competidores, cómo las pequeñas asociaciones y redes de contabilidad gestionan de manera exitosa las tensiones competitivas. Ahí me faltó, pero bueno, cuando hablamos de éxito, el éxito existe, está fuera de nosotros. Hay criterios para decidir qué es éxito y qué no es éxito. Hay recetas del éxito. Y de alguna manera ese artículo busca explorar recetas para que estas organizaciones se hagan exitosas. Y esta receta está compuesta de algunos ingredientes, los cuales son llamados mecanismos transaccionales y mecanismos relacionales. Otra frase la cual me indica a mí que esta es investigación positivista. Una de nuestras conclusiones principales es que estos mecanismos contribuyen al éxito AAN. O sea, el éxito está fuera de nosotros, no es algo que sea perceptual, algo. Todos podremos echar un vistazo a esta organización y decir, bueno, esta es exitosa. Contribuye a el éxito AN porque están apalancadas, bla, 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 bla. Fases de ciclo de vida, etcétera. Bien, pero a propósito, hay indicaciones de positivismo aquí, pero es una manera muy agradable de enmarcar el aporte de alguien en una forma positivista. Bien. Algunas otras indicaciones. Este estudio explora, la palabra explorar, investigadores positivistas, a los investigadores positivistas les gusta esto. Lo que hacemos como investigadores es hacer investigación crítica interpretativa. No, yo no hago investigación positivista. Así que la palabra explorar es una indicación. Los mecanismos, la receta está ahí. Los mecanismos que permiten a las compañías gestionar de manera exitosa su paradoja. Entonces, este es otro indicio fuerte de positivismo. El mundo existe fuera de nosotros, está hecho de relación causal, hay causalidad aquí. Mecanismos que le permiten a las firmas gestionar de manera exitosa. Entonces, mecanismo, gestión del éxito, está directamente relacionado ahí. Bien, nuevamente, si no es claro, aquí lo confirmamos. Buscamos entender los mecanismos utilizados para manejar, gestionar, bla, 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 llevando al éxito a N.
o de las AN. Bien, luego está esta frase de aquí, pero básicamente Geoff quien les dijo, deben ser más claros en qué es el éxito y qué no es el éxito, porque en la primera versión no estaba ahí. La noción del éxito. Es importante reconocer la noción del éxito que varía con el tiempo. Bien, otros, aquí se ven indicadores claves, lo cual pertenece al vocabulario de los investigadores positivistas. En términos de recopilación de datos, donde 42 socios de contabilidad, muestra aquí el tamaño del estudio, dependieron de una teoría para poder informar su investigación, pero lo hicieron de una manera de alguna forma deductiva. Cuando vimos la sección de los métodos, básicamente habían identificado la teoría en la mayoría de el inicio del estudio, y luego ellos analizaron los datos de acuerdo a la teoría. En una forma, de alguna forma es como ensayo de hipótesis. Dependían de palabras como poco más adelante esperamos, bla, bla, bla. Esperar es un tipo de hipótesis. Entonces, el estudio no está enmarcado directamente como ensayo de hipótesis, pero implícitamente el ensayo de hipótesis no está tan lejos de lo que hacen. Bien, permítanme tratar de ver. Bien, este es un párrafo importante en el sentido de que, es decir, decirle a los del diario, ok, hay algo especial sobre la contabilidad en nuestros datos, y esto es lo que ellos hacen acá. El diario de contabilidad siempre es decirle a ellos, es, es bueno decirles, ok, hay algo especial sobre la contabilidad en nuestros datos, en nuestros hallazgos. Bien, ustedes pueden ver aquí que hay indicaciones sobre ensayos, pruebas de hipótesis. Utilizamos el término predice. Como un investigador interpretativo, yo nunca utilizaría esta palabra, pero lo hacen y es normal que lo hagan porque es parte del corazón, de la parte central de su paradigma. La predicción existe para el positivismo o para los positivistas, así que predecimos que bla, bla, bla. En términos de aporte de contribución, suministra evidencias sobre los mecanismos que le permiten a las compañías, nuevamente, el mismo marco. Bien, se preocupan sobre la práctica. Tratan de interpretar los hallazgos y decir a los profesionales, bueno, hay algo ahí en nuestra investigación. El supuesto es que el conocimiento que ellos han desarrollado necesariamente aplica y puede ser utilizado por los profesionales, por los practicantes y les permite tener más éxito en su trabajo. Como un investigador interpretativo, yo tendría mucho cuidado en decirle a los practicantes, o en decirles dónde aplicaría mi investigación. Tal vez esa sería otra diferencia acá, problemática.
En términos de métodos, ok, estrategia de muestreo. Muestreo, como investigador interpretativo, no utilizaría esa palabra, pero lo hacen. Están interesados en la generalización, esta idea, así que es bastante usual encontrar la palabra muestreo. Bien, luego hablan sobre reducir la probabilidad de recopilar puntos de vista extremos y sesgados. Bien, entonces tienen la idea de prueba o ensayo, de alguna forma prueba, ensayo, desde donde empiezan. Al principio identificamos teoría de competición y finalmente un acuerdo. Esto es muy importante en un mecanismo de aseguramiento para los positivistas de que hay dos personas diferentes quienes codificaron los datos. La idea es que pueden codificar de la misma manera y es bueno cuando lo hacen de la misma manera y pueden obtener la estadística, las estadísticas. Aquí 64 por ciento de las veces, 64 veces encontraron que era bueno. Lo que es complejo es que en dadas oraciones como lector interpretativo, si lo hago, mi- mis definiciones pueden ser un poco diferentes a las suyas, pero se puede identificar definitivamente. Y finalmente dependen de una referencia ah, muy positivista. Este, este investigador aquí es un metodologista reconocido, pero él es positivista, Jean. Entonces, este es un ejemplo de o una ilustración muy buena de investigación positivista cualitativa, la cual es efectuada elegantemente de acuerdo con las normas del paradigma positivista. Aquí hay en algunas palabras yo fui muy receptivo a lo que hicieron y fui muy receptivo. Me esforcé en esto, pero intenté cambiar mis lentes con lentes positivistas y cuando leí el artículo dije, bueno, esta es una manera muy bien hecha, elaborada de hacer investigación positivista, investigación cualitativa positivista. Muy bien, voy a dejar de compartir, así que vamos a regresar. Así que ahora son las 4:32, 3:32 hora local mía. Así que, Silvia, ¿qué hacemos ahora? Me puedo quedar por unos pocos minutos más, si usted desea, respondiendo preguntas o si prefiere, paramos ahora. Tal vez sería mejor parar ahora, terminar nuestra sesión. Tenemos muy buenas preguntas, bastantes que se las vamos a enviar a usted, pero también valoramos el trabajo de nuestros traductores. Luis y Walter están están traduciéndole a usted hacia español y portugués. Así que me imagino, si uno se cansa solo hablando en Zoom, me imagino ellos en la traducción. Así que solo quiero decirles a todos que tendremos nuestra segunda sesión el 16 de junio. También tenemos nuestro buen Classroom, el Classroom en Google. También pueden enviarle preguntas a nuestro profesor a través de Google Classroom y ustedes pueden interactuar entre ustedes, intercambiar mensajes. Tratamos de desarrollar, crear una comunidad y es bueno que ustedes interactúen entre sí. Y nuevamente quiero decirle, profesor, muchas gracias. Fue una sesión maravillosa. Veo que la gente está participando y está enviando preguntas y están compartiendo ideas. Así que muchas gracias a ustedes también. Y estoy preocupado con los traductores.
les pediría que a la siguiente sesión vamos a hacerlo muy a tiempo para terminar también a tiempo. Muy bien, la segunda reunión. Para la segunda reunión voy a dedicar más tiempo a responder preguntas. Tendremos 90 minutos, 20 minutos tal vez de presentación y luego solo voy a dedicar a responder preguntas. Bien, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y gracias a todos. Nos vemos el próximo mes. Sí, bien. Que tengan un buen día. Hasta luego.